Bienvenidos a Esfera Pública. La tesis de Briones, de Sichel a Kast, a José Antonio Kast. Qué extraño título, ¿no? Porque obviamente que esa no es una tesis explícita que haya dicho el actual ministro de Hacienda, hoy día probablemente en carrera presidencial. Sin embargo, es una tesis que a mí me gustaría avanzar con ustedes como una forma de hacer un experimento, de comprender cuáles son los clivajes reales, es decir, cuáles son las fronteras reales del mapa político chileno hoy. Y por eso es que tomo una tesis del ministro Ignacio Briones, la tesis de que hoy día en realidad existen políticos populistas y políticos que no son populistas. Y eso sería lo que franca y verdaderamente estaría marcando las diferencias ideológicas en el mapa. Briones dijo en ADE el 14 de enero, dijo que necesita Chile fijar en el horizonte un puerto de llegada, mirando a 20 años plazo, con estaciones intermedias y creíbles, que den cuenta de estos avances de cara a la ciudadanía. Esto implica un recorrido sin promesas mágicas, sin saltos al vacío, sin humo. En definitiva, asumir un reformismo decidido pero gradual. El populismo, nosotros lo sabemos, los telepensantes ya con tanta agua bajo el río que hemos reflexionado, eh, que son pan para hoy y hambre para mañana. Pero no es el hambre de los políticos que lo promueven, no. Es el hambre de los ciudadanos que creen que se van a ver beneficiados con políticas sociales garantizadas a través de un Estado, ya sea en su función democrática dentro de lo que es la institucionalidad del Congreso o el Parlamento, o en el Estado garantista, que ya no sería esa institucionalidad, la elegida democráticamente, sino que donde los derechos se asegurarían a nivel judicial, por el Poder Judicial, con independencia de quién salga electo políticamente. Y nosotros sabemos que la garantía de ciertos derechos, sobre todo aquellos que tienen un alto costo, implican subir los impuestos, que subir los impuestos implica tener mucho menos recursos para invertir en empresas, para hacer emprendimiento, es decir, asfixia al ciudadano en su libertad de trabajo, en su libertad de desarrollar el tipo de vida que quiere, porque en definitiva se le esclaviza. El ciudadano entonces, por eso es que se establecen esos incentivos perversos, en que muchos no trabajan, porque al final ese trabajo está grabado con impuestos tan altos que es mejor no hacer nada y recibir los bonos del Estado, un poco lo que pasa en Argentina. El ministro Ignacio Briones, a quien tengo el placer de conocer personalmente y que merece mi respeto, una persona de una formación intelectual superior, digamos, viene del ámbito académico, ¿no es cierto? Pero no solamente en términos teóricos, sino que también empíricos. El ministro Ignacio Briones sabe, igual que sabe José Antonio Kast, igual que sabe Sebastián Sichel, que aquí tenemos un problema con el Estado. Yo les he leído otras veces estas cifras, pero con vuestro permiso, quisiera volver a repetirlas, porque desde el mundo progresista, en aquel sector o segmento donde hay personas muy bien intencionadas, no quieren hacerse cargo de las cifras. Y como dice Ayn Rand, tú puedes negar la realidad, pero no puedes negar las consecuencias de la realidad. Entonces hagámonos cargo, aquellos que son telepensantes y que abrazan ciertas ideas progresistas de un avance mayor del Estado, hagámonos cargo de qué tipo de Estado tenemos. Porque de ahí, como vamos a ver en la otra tesis es la de Joaquín Lavín. La de Joaquín Lavín es desde Desbordes a Proboste. Y ustedes saben con quién coquetea Proboste. Con Tellier y compañía, por supuesto. Entonces, de alguna forma,
yo creo que la tesis mayor que de Ignacio Briones, que Chile está hoy día dividido entre políticos populistas y políticos que entienden. Punto uno, que hay que hacer una reforma real al Estado y al funcionamiento del Estado, que este Estado está capturado al servicio de grupos de interés, entre los cuales hay empresarios, hay partidos políticos, hay sindicatos, etcétera, pero no son las mayorías que justamente están esclavizadas por esos pequeños grupos de interés, porque las mayorías mantenemos con nuestros impuestos a esos grupos sin recibir muchos beneficios a cambio. Si no, ¿a usted qué le explica que el Estado haya aumentado su gasto en términos absolutos en un 70% real en 10 años, periodo en el cual la población no creció más de 10%? Estamos hablando de los 10 años que van entre el 2008 y el 2018. En ese periodo el gasto en educación se incrementó 144% y un subconjunto de ella, la universitaria, lo hizo un 280%. El gasto en salud creció un 101% y los servicios de policía 117%. Durante el año 1989, el Estado gastaba en salud la cifra de 825.000 millones en moneda de 2018, lo que significa que en 30 años este gasto se multiplicó más de 10 veces en términos reales. En educación el gasto aumentó 8,5 veces, y así suma y sigue. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos? En lugar de tener un Estado más eficiente, un Estado que llega realmente con los recursos a quienes lo necesitan, lo que nosotros tenemos es un engrosamiento descarado del número de personas que trabajan y viven del Estado, de operadores políticos. Miren ustedes, en 1995 el Ministerio de Salud tenía 67.000 funcionarios. En 2005 esa cifra subió a 81.000. A fines de 2018 eran 175.000 funcionarios en salud. Y las colas, como dice Sebastián Sichel en la entrevista que les dejé invitado a ver, la columna pasada, que no la haya visto, realmente se pierde de algo porque es interesante la conversación, siguen siendo las mismas de cuando él era niño y hacía la cola en el consultorio. Y no solamente en el consultorio, en cualquier servicio del Estado. El único que opera muy bien es el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, ¿cómo es posible que si el número, la población, no ha aumentado y se ha incrementado así el gasto en las áreas más sensibles de los derechos que se quiere garantizar, la población no haya experimentado un beneficio mayor, un cambio real en la prestación del Estado? Bueno, porque se están robando la plata. El ministro Briones lo dijo en un programa, dijo, tenemos más de 300, en un programa de televisión, más de 300 programas de política pública de 3 millones de dólares. Todo eso se pierde. ¿Quién va con Briones en el diagnóstico? Bueno, Sebastián Sichel. El 21 de enero de este año, creo, en el diario La Nación, Sebastián Sichel dice, la socialdemocracia puede ser un Estado superior, que avanza mucho más, pero con la calidad del Estado que tenemos en Chile, ser socialdemócrata es de una complejidad gigante. Esto no significa que no crea que el Estado tiene un rol preponderante, pero que sea el ejecutor de las políticas, no. Y ahí tengo una diferencia. Por eso me siento un liberal demócrata y no un socialdemócrata. O sea, Sichel está en la misma línea de Ignacio Briones. E incluso la independencia que él quiere mantener, como lo dijo en la columna, en la entrevista que me dio, es porque solamente siendo independiente de los partidos políticos puede terminar con la captura que los partidos han hecho del Estado. Veamos a José Antonio Kast, el demonizado, el caricaturizado. Increíble la gente. José Antonio quiere reducir el IVA significativamente. Dice que hoy el populismo en Chile dejó de ser una amenaza y se ha transformado en una realidad. Esto lo dice en una columna en El Líbero que él escribe el 21 de julio de 2020. La baja aprobación del gobierno y las encuestas dirigidas hacen estragos en las convicciones políticas de nuestros dirigentes.
y aprovechando sus debilidades argumentativas los fuerzan a sumarse a la demagogia de izquierda. Frente a ello, más que nunca, es indispensable rechazar con fuerza el populismo y proponer un camino alternativo. Si bien defendemos la propiedad de los fondos previsionales, no aceptaremos el chantaje de aquellos que afirman que retirar el 10% es la única alternativa. Y aquí volvemos con una política pública específica, como fue el retiro del 10% de las pensiones y luego el segundo retiro. Aquí volvemos a la tesis de Ignacio Briones, que el mapa en Chile no se divide hoy día por partidos, sino que se divide por quienes están a favor y quienes están en contra de un populismo que, como veremos, lamentablemente, en el futuro cercano, dejó sin sus pensiones a mucha gente. 4 millones de personas, si no me equivoco. No sé si se fue el primer retiro o ambos. Bueno, vámonos con Lavín. El otro sector. El sector de la tesis de Joaquín Lavín. ¿Cuál es el titular de esa tesis? Así como en el caso de Briones, que eso no se los dije, el titular es un populismo inmediatista, porque eso es lo que él está criticando, el populismo inmediatista de una clase política que, como bien describe José Antonio, está angustiada porque ha perdido todo el respaldo que tenía, y sin duda que la demonización de José Antonio de parte de Mario Desbordes, que además ha atacado a Teresa Marinovich y ha atacado a Gonzalo de la Carrera, tiene que ver con que Mario Desbordes ha perdido la importancia que en algún momento logró dentro de las preferencias ciudadanas medidas por encuestas. Entonces hay dos formas de hacer las cosas y de recuperar esa preferencia. Una es proponer él un proyecto interesante de avance cuando ha hablado del ejemplo de Irlanda y del pacto social. Ahí hay un Desbordes más luminoso. Pero el otro es justamente capitalizar el rechazo que puedan tener ciertas personalidades por ser directas, críticas, y que luego ese tipo de personas que no miente, que no le está metiendo el dedo en la boca a nadie, que no está engañando, son criticadas en los momentos de paz y de tranquilidad, pero muy necesarias cuando los países entran en crisis. Son las únicas personas que realmente se mantienen firmes frente a este tipo de embates como el del populismo. Bueno, lo que Desbordes está haciendo al criticar a miembros del Partido Republicano del modo que lo hace es tratar de sumar a su favor a quienes critican al Partido Republicano. Eso es lo que está haciendo, para que se entienda. Y ese es el camino fácil. Habla mal de él, tomar el camino fácil, porque en política las soluciones a los problemas son complejas. Requieren, ojalá, de todas las voluntades que no sean extremas. Y como ya hemos telepensado en este canal, el extremo está dado por la imposibilidad de diálogo, por el engaño, por el uso de la violencia, por el silenciar al otro y no reconocerlo como un interlocutor. Esos no son los hábitos de José Antonio Cast. Esos son los hábitos de la extrema izquierda. En la derecha no existe una extrema derecha, hoy día al menos institucionalmente establecida. Puede ser que llegue a verla, eso sí, pero no es el Partido Republicano y José Antonio Cast. Bueno, la segunda tesis, la de Lavín, así como la de Briones, es este populismo inmediatista al que él critica y que reúne entonces en torno a esa tesis a parte importante de la derecha, centro derecha, incluso algunos ex Concertación que hoy día están apoyando a Sebastián, en Sumemos. Bueno, la tesis de Lavín es más pobres pero más felices. Nadie se va a olvidar nunca de esa tesis. Pero fíjense que yo le he dado la vuelta y se criticó mucho a Lavín por decir eso, pero él tiene razón. Yo, que también lo critiqué, hoy día retiro mi crítica, porque Joaquín Lavín tiene razón. No en el hecho en que vamos a ser más felices, esa es la promesa del populismo, sino que en el hecho real, que de cumplirse la promesa vamos a ser más pobres. O sea, es el único de todos los de su línea que está reconociendo que tener un mayor nivel de igualdad va a generar más pobreza. Ahora, como todos rasgan vestiduras, porque el problema es la desigualdad, entonces Lavín piensa, bueno, pero vamos a ser más felices, pues ya no nos vamos a destripar unos a otros.
es razonable lo que le está diciendo. Reducimos la desigualdad, aumentamos la pobreza, pero si todos pensaban que el problema era la desigualdad y todos estaban furiosos, no porque quieran tener ellos una mayor oportunidad, no porque se quiera mejor educación, no porque se quiera tener una mejor vivienda, no, el punto es que estemos iguales, que no haya nadie desigual. Bueno, si efectivamente es el diagnóstico que nos hablaría de un Chile envidioso hasta la médula, donde en realidad con muy poca autoestima además, gente que no le interesa estar mejor a cada uno o con los otros, sino que lo que interesa es ser igual. Bueno, entonces Lavín tiene razón. Vamos a ser más pobres y más felices si avanzamos políticas públicas en esa línea. Lavín decía a EMOL en 2015 lo siguiente: Chile cambió, se transformó en un país de clase media que tiene otras aspiraciones y sueños. Lamentablemente las políticas públicas de hoy no están pensadas para la clase media, sino que para hacer crecer la economía. ¡Uy, qué mal! Eso es un problema. ¿Cómo vas a tener políticas públicas para hacer crecer la economía? Si lo importante, dense cuenta cómo funciona el discurso populista. Lo importante es darle a la clase media. ¿Y de dónde lo va a sacar si no hay crecimiento? De empobrecer a la gente. Hoy las políticas públicas no están pensadas para la clase media, sino que para hacer crecer la economía o para ayudar a los más pobres. Qué mal ayudar a los más pobres. Hoy hay que pensar en políticas públicas para un país con un 80% de clase media. Bueno, Sebastián Sichel dice, hay que ayudar a los más pobres. Ignacio Briones también y José Antonio Kast también están de acuerdo con la focalización del gasto en la gente que más lo necesita. ¿O usted gastaría más en una persona que se enfermó de un resfrío que en otra que está a punto de morir de cáncer? El problema de la socialdemocracia pensada en una estructura latinoamericana, y en esto nosotros estamos al mismo nivel del barrio porque nuestro Estado funciona pésimo, es que se transforma en un populismo que termina destruyendo la democracia, el bienestar de la ciudadanía y que termina disparando la popularidad de personas como Jadwe y como Pamela Giles, que al final son ellas los que están capitalizando el descontento y ese malestar que ha provocado que tengamos un Estado incapaz de dar los servicios a los ciudadanos que tiene que dar porque está capturado. Y hoy día, ¿quiénes capitalizan eso? Jadwe, con su promesa de su farmacia que no funciona y de su universidad que sirve para puro adoctrinar y que tampoco funciona y que nadie contrataría a alguien salido de la Universidad de Recoleta porque simplemente es obvio, ¿no? No son muchas las herramientas que uno va a conseguir ahí. Pero vende, el populismo vende. Bueno, ¿y para qué hablar de Pamela Giles? Evidentemente, la reina del espectáculo, que ocupa su posición de mujer y su capacidad de conexión afectiva, además de lo lúdica que es, en favor de las medidas populistas que ha planteado. Una persona que en el fondo es antisistema, una persona que le ofrece su cuerpo a Moreira para votar, si es que vota a favor del sistema FP, esa es la persona que hoy día sale primera en las encuestas de las preferencias ciudadanas. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que la gente realmente está a favor de cómo es Pamela Giles y de lo que, digamos, ella tiene como propuesta para el país. No. Lo que está diciendo eso es que la gente está a favor de alguien que por fin barra con los políticos, que de alguna manera desafíe el sistema. Se siente representada en esa ironía, en esa gran ironía que encarna Pamela Giles cuando se pone un gorrito de Pikachu o se pone una capa rosada y y baila en el Congreso. Sí, yo sé que eso está vinculado a ciertos cómics y que tiene otro significado, pero la mayor parte de la gente que ve en Pamela Giles a un referente o una futura líder, lo que está viendo es que ella, en el fondo, está, ¿cómo lo podría decir? Finamente, digamos, pero está pasándose por la cola del pavo a todos los políticos y a todo el sistema. Ella está capitalizando esto. Y ese es el problema del populismo. El populismo no termina beneficiando a un señor como Lavín. Eso puede durar un poquito. Pero luego termina beneficiando a gente muy extrema. Y por eso Venezuela termina con Maduro. Si Maduro es bastante desquiciado. O al menos lo aparenta, es un payaso. Otros me han dicho que aparenta ser un payaso, pero que es brillante. Probablemente eso sea así.
pero es de payasada en payasada que, ¿no es cierto?, se mantiene gobernando. Entonces, bueno, vamos con Desbordes. En la línea de seamos más pobres pero más felices, que él no lo dijo Lavín, pero en la medida en que se promueven las políticas de una socialdemocracia con una estructura estatal del tipo latinoamericano, lo que se va a obtener es más pobreza y luego habría que ver si vamos a ser más felices. Desbordes critica a las personas a las que no les importa la desigualdad, sino otras cosas. O sea, aquí no es estar mejor, lo que importa es que no seamos desiguales. Entonces dice Desbordes que él fue uno de los impulsores del primer retiro del 10% de las FP. A pesar de que reconoce que era una mala política pública, pero que era necesaria. Entonces criticó el paso de la política de la focalización que ha llevado a cabo su propio gobierno. O sea, él critica el principio de subsidiariedad, en otras partes sale afirmándolo, pero digamos, una persona como él, que ha centrado todo su discurso en el antagonismo de la desigualdad, que genera la desigualdad, y que más encima estuvo a favor desde el primer minuto del retiro de los fondos de pensiones. Bueno, él va por la línea de ser más pobres y más felices. Aquí quiero leerles un poco palabras de él en una entrevista que se le hace el 26 de octubre de 2019, en La Tercera, donde se le pregunta, varios sectores dicen que el modelo, esto a Mario Desbordes, que el modelo económico no da para más, o que al menos llega a un punto crítico. ¿Cómo lo ve usted? Desbordes responde, absolutamente. O sea, cualquiera de los dos extremos, el ultraliberalismo, ese que dice que se regule todo solo. Yo todavía no veo ningún ultraliberalismo, ni siquiera en el ladrillo está eso. Los principios regulatorios que se imponen desde el Estado son claros. Así que acá hay lo típico de los políticos populistas, y con esto no estoy tirándole veneno a Mario Desbordes, estoy haciendo observación, que es un factor común entre los políticos populistas, que decir cosas que no son, que resuenan pero no son, que me muestre dónde hay un sector, ¿no es cierto? Quizás los libertarios, pero somos tan poquitos que todavía somos anecdóticos. ¿Dónde hay un sector institucionalizado de la derecha, ultraliberal, que quiere una desregulación absoluta del mercado? No lo estoy viendo, ¿no? Pero ¿se dan cuenta cómo tiene que jugar con el pensamiento maniqueo? Tiene que siempre plantear que hay extremos para él terminar, a través de su retórica, poniéndose en el centro. Eso es lo que él hace. Entonces dicen que, bueno, o sea, cualquiera de los dos extremos es malo. El ultraliberalismo, ese que dice que se regule todo solo porque no va a haber abusos, y el otro extremo que solo quiere Estado. Están los dos mal. Lo que hay que hacer es que funcione de verdad el mercado, pero además el Estado tiene que cumplir un rol. No hay que tenerle miedo al rol del Estado. Después de las cifras que yo leí, yo creo que sí. Y yo creo que eso es lo que Sichel, Briones y José Antonio comparten. No es un miedo, es que basta ya. ¿Y cómo lo hacemos para que no siga creciendo la bestia que estamos alimentando? Porque ese es el problema. Cada vez que el Estado se mete a resolver un problema específico que podría haber resuelto un privado, aumentan los apetitos, aumentan las bocas que el Estado mantiene en términos de, no de que llega efectivamente a la gente que lo necesita a través de voucher y permite que los privados presten el servicio, sino que en términos de la cantidad de burocracia que se cuelga del Estado. Entonces, evidentemente que hay que ponerle un límite. Entonces dice, el Estado tiene que tener un rol para regular, para evitar que se produzcan distorsiones. También hay que reivindicar el rol del Estado en el área de seguridad, salud y en educación. Y reivindicar también el concepto de obra pública. ¿Por qué no puedo hacer obras si no es vía de privados? ¿No será, señor Desbordes, porque casi todas las empresas estatales están deficitarias? Porque justamente lo que pasa es que cuando usted se mete con gente que no, además, ¿ha visto usted las obras públicas que ya por el tema de que lo hacen privados, pero dentro del Estado es donde se licitan estas obras, ¿no es cierto? Los puentes caídos, las carreteras mal hechas. ¿Ah? ¿Y eso es por qué? Porque las bases de la licitación hoy día dependen de cosas como de si usted tiene sindicato o no. No tiene que ver, cada vez se ha perdido más la evaluación de las capacidades técnicas de la empresa para cumplir con la función para la cual está postulándose.
Entonces, por eso es que no el Estado, ¿me entiende? Porque si no, además, cada cosa que hace el Estado la capturan los sindicatos que se arman al interior de esas empresas. Mire Codelco nada más, ¿no? Mire cómo funciona Televisión Nacional, que ni siquiera sabemos cuáles son los sueldos de los periodistas y la gente que ahí trabaja. El modelo efectivamente requiere urgentes y profundas correcciones que implican, en opinión de muchos, pasar de la economía de mercado, con un tímido tinte social, a una economía de mercado como hay en Alemania y en buena parte de los países del norte de Europa. Y no es un problema de ingresos, es un problema de concepto. No, señor Desbordes. Usted no se está haciendo cargo de que es un problema de gestión. En Chile hay un problema de gestión gravísima con los recursos públicos. Por lo tanto, hay que agregarle a esta economía de mercado un componente social muchísimo más fuerte. Ese componente es el que termina destruyendo la economía y un Estado, señor Mario Desbordes, le recuerdo, porque creo que usted sí lo sabe, un Estado no funciona sin recursos que provengan del mercado. En la Radio Pauta, el 20 de noviembre de 2019, Mario Desbordes reiteró que en muchas ocasiones hicieron ver el malestar a la moneda, pero no fueron considerados, por lo que ahora espera que el Ministerio de Hacienda abra más la billetera y entregue una propuesta capaz de dar respuesta a demandas con temas de pensiones, salario mínimo, salud, una solución a los deudores del CAE. Uno en cualquier familia, lo cito, cuando ahorra es para cosas como estas, para emergencias como estas, agrega, refiriéndose a la pandemia. Bueno, y vámonos con entonces Jasna Proboste, que en su página oficial dice lo siguiente. El estallido social lleva a una agenda social y a la fijación de un cronograma constitucional, pero la agenda social es tratada con mezquindad en un Congreso en donde la derecha sigue negando las transformaciones que la gran mayoría de los chilenos y chilenas espera. Y el plebiscito ha debido enfrentar todo tipo de barreras, desde la falta de recursos para considerar más locales hasta la negación del transporte público gratuito, que un Desbordes creo que también estaba a favor de nacionalizar el Transantiago, digamos. Estoy casi segura, pero revísenlo, puede ser que me equivoque. El malestar que llevó al estallido se ha profundizado durante este periodo de pandemia, dice Jasna Proboste en su página. Mientras vemos cómo otras sociedades en el mundo apoyan a sus compatriotas, increíble que tome conceptos como patriota. Acá en Chile, el gobierno le pide a los trabajadores y trabajadoras hacer un sacrificio, aceptando los recortes de sus ingresos para mantener los empleos y sostener la actividad económica, pero cuando proponemos que este sacrificio sea compartido por los altos directivos y por las empresas que operan en paraísos fiscales, nos advierten que recurrirán al Tribunal Constitucional para defender las prerrogativas de la Constitución del 80 al derecho de la propiedad. Y ahí es donde se resume, y lo hemos visto antes, la gran amenaza de la socialdemocracia y el garantismo de los derechos universales a una democracia republicana de libre mercado como la que apreciamos y apoyamos la mayor parte de los chilenos. Porque cuando usted destruye el mercado, cuando usted asfixia la democracia, lo que surge después son gobernantes populistas que ya estamos viendo los primeros brillos en personas como Jaude, que es un corrupto, o Retiro dicho, que es una persona a la cual, bueno, por lo menos la acaban de sancionar por haber viajado sin los papeles que correspondían en medio de la pandemia. Es una persona que tiene varios juicios a su haber. Es una persona que al menos un ciudadano diría, no, mira, frente a la duda de si es o no es corrupto, porque todavía la justicia no dice la última palabra, me voy a abstener de apoyarlo. Pero no. En Chile mucha gente no se está absteniendo de apoyarlo y ese es un síntoma gravísimo de la moral del ciudadano. Y una señora como Pamela Giles, que, perdonen que les diga, pero yo creo que ella es muy, muy astuta, que tiene grandes talentos, pero nadie en su sano juicio, que no fuese alguien que realmente le tiene mucha rabia a la clase política, apoyaría a Pamela Giles por sus virtudes. Porque no son virtudes políticas. Son virtudes políticas en la medida en que están respondiendo a un momento de deterioro moral, institucional y económico, y en todos los sentidos que está viviendo Chile. Es por eso que ella hoy día tiene caja de resonancia.
Si uno hubiese hablado de Pamela Giles hace 5 años atrás, nadie se hubiese imaginado que hubiera podido estar primera en las encuestas. En ese sentido, Paula Narváez es una buena noticia, o Paulina, porque ella viene a representar algo distinto de esta, por lo menos está dentro de un orden más institucional. Entonces, en definitiva, la tesis de Briones, de Sichel a José Antonio Cast. Mucha gente me pregunta a mí, pero ¿cómo tú te aceptaste el mote de republicana o cómo te metiste en el partido republicano? Bueno, siendo libertaria o por esto, pues. Porque uno comparte desde Briones a Sichel, a José Antonio Cast, uno comparte el diagnóstico de ellos y uno quiere un Estado que no se meta más en la vida de la gente. Un Estado lo más pequeño posible, un Estado que proteja los espacios de libertad. No todos en Evópolis son así. Ignacio Briones es así, pero no todos son así. Hay mucha gente en Evópolis que no es así, que quiere avanzar culturalmente banderas que destruyen los tipos de vida de otra gente, desde el Estado. No toda la gente en Renovación Nacional o en la UDI son así. Como vemos, existe la línea de Joaquín Lavín, más pobres pero más felices, que comparten personas como Desbordes, que van hasta una Yasna Proboste, que podría, por ser demócrata cristiana, ser considerada de centro izquierda, pero es una persona que se da la mano con Tellier. Y por lo tanto, si Desbordes, imagínense una ronda de San Miguel, el que se ríe se va al cuartel. Y ponemos en la ronda a quienes se toman de la mano con quienes, tomado de la mano con el señor Desbordes, que ahora está tan enojado y que está echando veneno en contra de republicanos, va a la Yasna, desde la Yasna Proboste hasta Hugo Gutiérrez. Porque al final es lo que termina una socialdemocracia como la que él propone, fundada en el espíritu envidioso del discurso de la desigualdad, es en el éxito del proyecto totalitario del extremo de la izquierda. Cuénteme, señor Desbordes, por favor, ¿cuál es el proyecto totalitario del extremo de la derecha? O sea, usted se está, al final, a través de Yasna y de Osandón y de personas así, tomando de la mano, final, con la extrema izquierda. Bueno, el camino fácil es ese, porque obviamente que lo que le interesa a Mario Desbordes es recuperar a ese sector de la derecha que en algún, o de la centro derecha, centro izquierda, que en algún momento lo vio como un candidato a la presidencia de la República. Y para eso le conviene mucho más diferenciarse de un José Antonio Cast que atacar a un Hugo Gutiérrez. ¿Porque no le parece a usted que lo lógico sería que Desbordes estuviese criticando a la extrema izquierda en lugar de atacar a José Antonio Cast, a Gonzalo Lacarrera y a Teresa Marino? ¿Y por qué no lo hace? Bueno, porque él lleva de la mano a la señora Yasna y la Yasna lleva de la mano a toda la extrema izquierda. Entonces no le conviene atacarlos a ellos. Lo que le conviene es capturar o reencantar o volver a seducir a ese electorado de la derecha que le hubiera servido para ganar una primaria en Chile Vamos y luego ser el candidato presidencial. Y ese candidato presidencial, por ser socialdemócrata, lo mismo sucede con Joaquín Lavín, nos va a conducir al cumplimiento de la utopía. ¿Vamos a ser más pobres, pero más felices? Los dejo pensando con esa pregunta y al mismo tiempo espero haber aclarado que el mapa político de hoy no se divide por partidos, se divide por el diagnóstico que quienes habitan la esfera pública tienen de la crisis, el camino que ven de solución y los principios con que comulgan. Desde ahí, la tesis que yo atribuyo al ministro Briones, porque él critica un populismo de la inmediatez o inmediatista, que no está mirando el mediano en el largo plazo. La tesis de Sichel a José Antonio Cast es con la que al menos yo me quedo como realmente la posibilidad de entender la política en Chile, qué es lo que hay en juego y cuáles son los bandos con independencia de las etiquetas. Espero que tengan una muy buena semana y fin de semana todavía. Gracias a quienes me apoyan por Patreon
Gracias a todos los que me escribieron un correo producto de la última columna. No los alcanzo a contestar todos, voy a tratar de darme el tiempo ahora este fin de semana y espero que les haya servido esta reflexión también para avanzar en la comprensión de cuáles son cómo se están dividiendo las aguas en Chile hoy día. Que tengan un muy buen fin de semana.